No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओने ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहना था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले देखा कोई उठे को सी नी सी मैं दुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौंदा समा हो गया. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Oye, no sé si empezar hablando del elefante en la habitación. Ya nos lo quitamos de en medio. ¿Cuál es el elefante? Las magdalenas. Ah, las magdalenas, ni las han probado. Oye, le traigo 6 ahí, están ahí, no han dicho ni mu. Tienen pinta de que si las pones en un vaso con café con leche se van a hundir hasta el fondo. Yo creo que las están guardando. No se las terminan de comer pensando que vas a volver en cualquier momento. Pero, ¿qué tal han salido? Bien, pero creo que voy a hacer caso a Isabel y voy a pasar al pan, que es lo que hacía antes, que es mucho mejor y no engorda tanto. Sabes que esto es una terapia, ¿no? Sí, es una terapia ocupacional como otra cualquiera. Hay gente que rompe cristales. No es ocupacional, es más que ocupacional, es meditativa, te ayuda a encontrarte a ti mismo. Hacer pan es un gran condimento contra la depresión, por ejemplo. Sí, hay gente que rompe cristales cuando deberíamos romper nuestro propio espejo, ¿no? Para empezar a saber quiénes somos, en vez de estar rompiendo las cosas de los demás. Es terrible, las imágenes. Hombre, ya no tiene nada que ver con Hassel. Esto es una sociedad que está asustada no solo ya con la pandemia, sino con los cambios económicos y tecnológicos que vienen. Es una juventud sin futuro, que ha perdido la fe en el esfuerzo, porque no sirve para nada, o aparentemente. Y no sé, creo que es una sociedad que tiene que mirarse en ese espejo que hay que romper. Claro, lo que pasa es que a través de la educación se dice siempre, ¿no? Pero ¿cómo lo consigues cuando alguien tiene 27, 28 años, no tiene trabajo, no tiene perspectivas de poder tenerlo, no tiene futuro? Hay cosas que no se le pueden echar en cara, ¿no? Los tiempos que le ha tocado vivir. Y luego hablaremos un poco de esto, pero claro, que como si los que tienen que cambiar la educación o potenciar un tipo de educación en humanidades son gente que no está educada, que son nuestros dirigentes. ¿Dónde sale el dirigente nuevo que limpia todo esto, no? Es que es muy difícil, pero la clave de todo está en la educación, en el tipo de lecturas que tienen los niños, el tipo de películas que ven. Por ejemplo, la SOA, aquel documental magnífico sobre el Holocausto, si se viera en los colegios españoles no saldrían gente como la que sale, como esta chica, que prefiero no hablar mucho de ella, que hablaba de los judíos, ¿no? No sé, tenemos una ensalada mental que se resuelve con educación, con lecturas. Bueno, en el caso de esta chica de la que prefieres no hablar, también tenemos parte de culpa de los medios de comunicación, ¿no? Que enseguida acercamos nuestras cámaras y nuestros micrófonos a personajes como ella, solamente a lo mejor pues porque son atractivos visualmente y porque nos hace mucha gracia el discurso de odio que transmiten. Y fuera de contexto, porque hay que hablar de ellos, pero hay que hablar dentro de un contexto. Yo el otro día ponía en un tuit que los medios de comunicación, las radios, incluido la nuestra, lo que hacemos es repetir lo que dicen los políticos. No, eso no puede ser noticia. La noticia es cuando un político responde a una pregunta de un periodista. Lo demás tiene que ir dentro de una información que tenga un contexto que explique por qué dicen eso y por qué no dicen lo otro. Pero no se puede dar carta blanca, para eso que paguen publicidad. Bueno, vamos a empezar. Vamos. It's not simple to say. Most days I don't recognize me. That these shoes and this apron, that place and its patrons have taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything like I used to be, although it's true I was never attention's sweet center.
I still remember that girl. She's imperfect, but she tries. She is good, but she lies. She is hard on herself. She is broken and won't ask for help. She is messy, but she's kind. She is lonely most of the time. She is all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She is gone, but she used to be mine. Gusta mucho interrumpir a Sara Bareilles. Sí, maravillosa algo tan canción. maravillosa. Oye, tú que has estado tantas veces allí, ¿cómo dices, Kosovo o Kosovo? Yo decía siempre Kosovo, aunque una vez me pilló nuestro vigilante lingüístico, que yo también digo Kosovo, pongo el acento donde me da la gana. Pero bueno, es un estado que tiene esa particularidad, que puedes poner los acentos donde quieras. Mire, queríamos hablar de la independencia de Kosovo. Recordemos que las guerras de desintegración de la vieja Yugoslavia, que generaron masacres de todo tipo que tú has cubierto y que hemos contado a lo largo de las décadas, tuvieron como resultado el surgimiento de 4 nuevos países: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia. Las repúblicas de Serbia y Montenegro permanecieron unidas bajo la denominación de República Federal de Yugoslavia, y Kosovo quedó controlada administrativamente y militarmente por la ONU y por la OTAN hasta febrero de 2008. En esa fecha su parlamento declaró de manera unilateral la independencia. Kosovo fue durante muchos años el tablero de juego de grandes potencias como Estados Unidos, como Rusia, como Europa. ¿Por qué esa pieza tan extraña? Bueno, un conflicto de poder entre Estados Unidos y Rusia, sobre todo, pero hay que reconocer que la declaración de independencia unilateral por el Parlamento kosovar se produjo porque tenía el apoyo de Estados Unidos y gran parte de la Unión Europea, de Francia, de Inglaterra y de Alemania. Si no, no lo hubiera podido hacer. La República Federal Yugoslava también se rompió, Serbia y Montenegro se separaron, también mediante un referéndum, que sí podría ser un ejemplo de referéndum, porque había un mínimo de participación y un mínimo de síes en un 55%, creo que era. Además lo llevó la ONU y la OTAN, no me acuerdo quién, pero vamos, Solana era el responsable de aquel referéndum. Y Kosovo, quizás la independencia no era una buena solución, pero es que la comunidad internacional estuvo 8 años sin tomar ninguna medida. Hubo un principio cuando cae Milosevic en el 2000 y Zoran Djindjic es el primer ministro, que era un opositor a Milosevic. Hay una esperanza de que la solución puede ser una confederación o una federación y que una democratización conjunta, pero matan a Djindjic en el 2003 y vuelven un poco el lenguaje nacionalista a Serbia, y claro, entonces a los kosovares que habían sufrido maltrato es como pedir a una maltratada o un maltratado que vuelva con su maltratador, y ahora Kosovo ha iniciado otro camino completamente diferente. Claro, y eso deja de por medio un conflicto que nos afecta personalmente, porque la antigua provincia serbia vive desde su declaración de independencia en un malestar político y diplomático permanente, porque no es reconocido por 5 países de la Unión Europea, entre ellos España. Mucha gente puede imaginar por qué. Tiene que ver con nuestros propios conflictos internos, ¿no? Sí, pero nos hemos liado ahí porque en realidad no tiene nada que ver. Tiene que ver porque es una provincia que se quiere separar de un Estado, pero claro, es parte de la ruptura de Yugoslavia, que fue un resultado de la Primera Guerra Mundial, una creación artificial, en la Segunda Guerra Mundial con Tito, es una dictadura. Hay una serie de elementos muy particulares que no tienen nada que ver. Los serbios siempre han visto Kosovo como la patria espiritual. Es donde se produjo la gran batalla Kosovo-Polje contra los otomanos, que perdieron. Los nacionalismos siempre necesitan derrotas, nosotros también. Es la gran cuna, pero ha sido una provincia que Serbia ha gobernado como si fuera un apartheid, donde se enviaba a todos los funcionarios castigados, donde no ha habido mucho interés, y el 90% son albano-kosovares. Son gente que habla otro idioma, que tiene una religión musulmana pero muy light, y claro, tú no ibas a aceptar que un 25%
25% de tu población completa tuviera parlamentarios kosovarios. Entonces, ha sido una parte, y Milosevic suspende la autonomía en el 89 y ahí se inicia todo. Y en el 99 hay una gran represión donde echan a casi la mitad de la población. No tiene nada que ver con nuestros casos. Y después, cuando llega la ONU, la OTAN, pues, por ejemplo, los teléfonos de Kosovo es a través de Monte Carlo, porque todo es un negociete de alguien, yo sé quién, pero no lo voy a decir. Entonces, es una provincia, un estado ocupado por la comunidad internacional que no funciona, nunca funcionó y sigue sin funcionar. Pero sin embargo, España siempre sigue considerando a Kosovo como un peligro, dado que los partidos independentistas lo han visto como un símbolo de sus aspiraciones, y de eso queríamos conversar un poco con Miguel Roán, que es politólogo, es experto en los Balcanes, autor del libro Balcanismos, publicado en 2020. Nos atiende desde Frankfurt, en Alemania. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Un placer hablar con vosotros. Escuchar también a Ramón, que he leído mucho sobre sus trabajos acerca de los Balcanes, o sea que un placer estar aquí. Y luego, solo corregirte que siempre me suena muy mal lo de ser experto en los Balcanes. No sé si es posible ser experto en los Balcanes. Bueno, si escribes cientos de páginas sobre ellos, a lo mejor es porque lo eres, ¿no? Bueno, o sea, algo más que la media, a lo mejor sí. Claro. ¿Por qué la importancia para Serbia de Kosovo? Bueno, hay, digamos, un elemento histórico, tiene que ver con los romanceros populares, ¿no? Con la tradición oral en la época medieval, y como todos los nacionalismos europeos, pues resurge en el siglo XIX. Entonces forma parte un poco de la cohesión nacional serbia, ¿no? Es un poco lo que ha comentado Ramón acerca de la batalla de Kosovo, de la derrota ante el Imperio Otomano. Y luego, claro, luego hay una cuestión que también es religiosa, ¿no? La Iglesia Ortodoxa Serbia calcula que hay en torno a 1.200 recintos históricos ortodoxos en Kosovo, ¿no? Algunos de sus monasterios más espectaculares pues se encuentran allí, ¿no? Entonces tiene un elemento emocional muy relevante. Luego, claro, durante los años 80, cuando el sistema yugoslavo, pues digamos que entra en quiebra y se deslegitima a varios niveles, económicamente, ideológicamente, y se utiliza la Carta del Nacionalismo Serbio, pues la reivindicación de Kosovo, ¿no? Como patria serbia, pues es muy relevante. Entonces hay un elemento no solamente territorial, sino también emocional, pero luego en realidad la mayoría de la población serbia, ¿no? Incluso antes, ¿no? del conflicto, pues no había pasado por Kosovo, y de hecho hay un desequilibrio demográfico enorme en Kosovo, ¿no? Durante los años 60, 70, 80, por el cual la gran parte de la población serbia se marchaba de Kosovo por razones económicas, ¿no? Hablábamos antes de su independencia. Tú también contemplas que España ha considerado a Kosovo como una piedra en el zapato, ¿no? Pues yo creo que el tema de Kosovo expone ciertas debilidades, ¿no? A nivel interno de la política española en relación a los nacionalismos secesionistas, tipo el independentismo catalán o vasco. Entonces, esa declaración de unilateral de independencia pues se vincula, ¿no? Pero no es que se vincule, digamos, de una manera teórica, sino que además los propios políticos vascos o catalanes independentistas suelen muchas veces utilizar el modelo, ¿no? Reivindicar el modelo Kosovo de independencia unilateral como una forma de lograr la independencia, ¿no? Entonces eso es a nivel interno, y luego a nivel externo, pues yo creo que se vio, ¿no? En 2018 en una cumbre en Sofía con Mariano Rajoy, pues que no asistió, ¿no? Y de alguna manera es como una patata caliente de la que a veces en el mundo diplomático se rehuye, ¿no? También yo creo que ha cambiado un poco con el cambio de gobierno. Yo creo que hay una posición ahora mucho más constructiva a nivel político, a nivel de la sociedad civil, a nivel también, estamos viendo, pues deportivo. Entonces, a veces un problema se puede convertir en una forma también de que España tenga más protagonismo. Es decir, es la piedra caliente, por ejemplo, o una piedra en el zapato, no lo fue tanto en 2010, ¿no? Cuando España pues colaboró mucho con Serbia para integrar el debate entre Pristina y Belgrado dentro de las instituciones europeas, ¿no? Entonces depende un poco del gobierno y depende de la perspectiva. Ahora tenemos que la generación de la guerrilla
Tachi, ha sido el último que ha tenido que renunciar por investigación de crímenes de guerra, ha pasado a mejor vida, por ahora, y llega Albin Kurti, que yo le entrevisté 2 veces, las 2 veces que así que le pillé fuera de la cárcel, porque siempre estaba en la cárcel, porque iba a todas las manifestaciones, siempre estaba en la cárcel, era un joven cuando yo lo entrevisté, ahora tiene 40 años, y ha ganado las elecciones por mayoría, más de casi 50% de los votos. Albin Kurti representa el enfado de una juventud en un país sin ningún tipo de esperanza, donde no hay trabajo, donde está todo en manos de las mafias. ¿Qué representa ahora Kurti? Porque Kurti mira mucho más a Albania que a Serbia. Bueno, yo creo que tiene que ver con la situación de Kosovo, ¿no? Es decir, había un elemento de priorizar, ¿no?, y consolidar la independencia a partir del fin de los bombardeos de la OTAN, y yo creo que la sociedad kosovara ha cambiado en los últimos años, y Kurti ha sabido muy bien, por un lado, identificar que las prioridades de los ciudadanos kosovares pues eran temas como la corrupción, como los abusos de poder, como la situación económica, el alto desempleo, incluso el problema de la liberalización de visados, ¿no? Los kosovares no tienen facilidad para acceder, ¿no?, al territorio Schengen. Entonces, él ha centrado su campaña política en eso, ¿no?, en relación a otros políticos que pertenecen, como tú has comentado, a la generación de la guerrilla. Luego, lo que también ocurre es que él ha sabido, y desde el comienzo, ¿no?, desde que fue un sindicalista estudiantil, apostar por la autodeterminación, por la independencia, incluso contra la soberanía internacional que ha habido, durante los últimos años, ¿no? Entonces, digamos que esos 2 elementos, las cuestiones materiales que necesitaba la sociedad y mantener ese discurso nacionalista albanés, pues ha conseguido, que se convirtiera en un elemento de renovación política, ¿no? Él, además, maneja un discurso de izquierdas, es decir, de protección, ¿no?, de los asuntos públicos, ¿no?, de la gestión pública, y eso es una opción mucho más atractiva respecto a la generación anterior, ¿no?, de Hasim Tachi, del PDK, etcétera, que representa un poco la parálisis o el inmovilismo de Kosovo. Se te han pasado ya 20 años de las guerras balcánicas. Javier Pradera solía decir que las heridas de una guerra civil tardan 100 años en cicatrizar, y yo creo que eso, si eres optimista, porque fíjate, en Estados Unidos todavía lo que se juega con la bandera confederada, ¿no? Yo no sé si se han cerrado las heridas o pervive, por lo que tú sabes, mucho rencor después de las matanzas que se cometieron. Claro, aquí hay como varios niveles. Hay el nivel de las víctimas, ¿no?, que han sufrido grandes dramas personales, y esas evidentemente o no quieren o no tienen por qué, ¿no?, perdonar a sus agresores. Hay un otro nivel, ¿no?, también de la instrumentalización del odio, ¿no? Es decir, que es uno de los problemas principales en la región. Es decir, la situación actual es muy estable, pero la clase política tiene capacidad de llevar a la agenda política temas como el revisionismo histórico de la Segunda Guerra Mundial, los crímenes cometidos durante los años 90. Es decir, es fácil, ¿no?, que ellos utilicen la carta de rencor para desviar la atención de las prioridades, ¿no? Y eso es un problema latente que no se ha resuelto durante los últimos años. Es decir, no ha habido realmente un proceso de reconciliación, porque cada Estado ha creado sus propias narrativas nacionales, ¿no? Y entonces, claro, al construir tu narrativa nacional, esa se confronta con las de los vecinos, ¿no? Entonces, ese proceso de construcción estatal nuevo ha impedido también que haya un proceso de reconciliación. En cualquier caso, yo creo que la mayoría de la gente en la región tiene sentido común. Es decir, las mismas guerras, el desarrollo de las guerras, si uno las analiza durante los años 90, no pertenece a la mayoría del conflicto, ¿no? La mayoría de la población fue víctima más que agresora. Sí, desde luego. Además, lo que comentaba Javier antes de los nacionalistas españoles que se fijan mucho en Kosovo, o Torra, que hablaba de Eslovenia, cuando en realidad nuestro camino sería Macedonia, ¿no? Perdón, Montenegro. Que pactó un referéndum. No lo sé. Es una región maravillosa, lleno de gente maravillosa que ha sufrido mucho y que ahora sufre mucho también porque no tienen perspectivas. Solo Croacia, que no es precisamente el campeón mundial de derechos humanos en las guerras balcánicas, se consiguió su salida hacia la Unión Europea, igual que Eslovenia. Para Kosovo, ¿tiene más futuro la vía albanesa que la vía Serbia? ¿Cómo se lo tomará eso Serbia? Porque Kurti se ha llevado muy mal con Trump, pero ya no está Trump. Yo no sé, si se analizan los barómetros, la mayoría de la población en Albania y en Kosovo está a favor de la unificación.
Hablamos del 90% en Albania, el 70% en Kosovo, son datos muy, muy elevados. Lo que ocurre es que también la mayoría de la población en Albania y en Kosovo piensan que es imposible la unificación, o sea, consideran que es una alternativa inviable. Al mismo tiempo, también ocurre que prefieren ahora mismo la entrada de la Unión Europea, es decir, garantizar la integración más que la unificación de Albania y Kosovo. Y evidentemente abrirán un proceso, ¿no?, de unificación entre Albania y Kosovo con todas las consecuencias que tendría eso en términos de... porque se generaría una escalada de conflictos. No solamente hablamos de la Gran Albania, sino eso podría detonar la Gran Serbia, por ejemplo. Entonces, yo creo que después del proceso traumático de la transición, la gente en la región, en Kosovo y en Albania, apuestan por la Unión Europea. Lo que ocurre, y esto sí que es importante decirlo, es que si la situación se paraliza, la situación económica no mejora, y los políticos locales, como puede ser Edi Rama en Albania o Albin Kurti en Kosovo, juegan la carta del nacionalismo albanés, porque no consiguen jugar la carta de la Unión Europea. Entonces, claro, eso sí que es una posibilidad a medio plazo que es peligrosa, ¿no? Para no solamente para Albania o Kosovo, es para la región en su conjunto. Miguel Rohan, que es politólogo, autor del libro Balcanismos, nos ha hablado desde Frankfurt. Miguel, un abrazo, mil gracias. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, un placer. Hasta luego. Ramón, prefiero mil veces a alguien que se ruboriza cuando dices que es experto en algo a alguien que hace lo contrario, que es a lo que estamos habituados. Sí, es que los Balcanes son muy complicados, pero sí, sabe mucho y ha estado muy bien su intervención porque nos aclara muchas cosas. Sí, sí. Venga, ahora seguimos. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.